Un amanecer con Dios. Iniciamos una nueva semana laboral con la bendición de nuestro Dios y hoy el Señor quiere compartirnos algo maravilloso para nosotros. Iniciamos con una pregunta: ¿qué significa vivir en el Espíritu? Muchos cristianos se preguntan, ¿te has preguntado? ¿Cómo puedes vivir en el Espíritu? Pues bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Aquí vamos a encontrar la manera como cada uno de nosotros podemos entender y vivir en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eran débiles por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 8 versículos bíblicos donde nosotros vamos a encontrar cómo vivir en el Espíritu. Amados, la palabra de Dios a nosotros nos declara que cada uno de nosotros como cristianos e hijos de Dios debemos caminar o vivir en el Espíritu. Es algo que puede identificar nuestra vida cristiana, pero verdaderamente comprendemos lo que significa vivir en el Espíritu. Y eso es verdad, mis amados hermanos. Muchos de nosotros tenemos una vida de muchos años en el cristianismo y aún tenemos esa duda. Aún no sabemos ni comprendemos cómo vivir en el Espíritu. Lastimosamente muchas veces confundimos el vivir en el Espíritu con vivir una vida de legalismo eclesiástico. Eso es lo que yo tengo que entender. Eso es lo que a mí me tiene que quedar claro. Recuerden, mis amados hermanos, que no podemos confundir el vivir en el Espíritu en que ser una vida de legalismo o una vida eclesiástico o vivir con una vida de apariencia o vivir una vida dominada por mandamientos de hombre que son en vano, pues no tienen nada que ver con vivir en el Espíritu. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo nos enseña que nosotros debemos honrar a Dios? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? O acompáñenme a Mateo capítulo 15 versículo 9. ¿Ustedes se acuerdan lo que Mateo nos enseña? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces, preguntémonos, ¿qué significa verdaderamente vivir en el Espíritu? ¿Sí te has preguntado? La respuesta la podemos encontrar en este capítulo 8 de la carta de Romanos. Y por medio de estos textos vamos a responder esa pregunta tan importante para nuestra vida cristiana. Hermanos, vivir en el Espíritu significa tener la seguridad de nuestra salvación por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no por la ley. No por la ley. Vuelvo y te repito, vivir en el Espíritu significa tener la seguridad de nuestra salvación por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no por la ley. Acabamos de leer Romanos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. No podemos vivir en el Espíritu si no estamos en Jesucristo. Toda persona que no está en Cristo no está en el Espíritu, sino que está en la condenación. Lastimosamente muchas veces encontramos personas que aparentemente son muy espirituales o muy religiosos, pero no tienen la seguridad de su salvación. Por lo tanto, a pesar de su apariencia, no pueden vivir en el Espíritu, pues solamente los que están en Cristo Jesús
ellos pueden vivir en espíritu. Para ellos no hay ninguna condenación sobre su vida, sobre los que viven en el espíritu. Pero cada uno de nosotros tenemos que comprender que si no hay ninguna condenación para nuestra vida, no es por ningún mérito propio o por cumplir el precepto de la ley, sino que solamente por la gracia de Dios y la obra redentora realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Romanos capítulo 2 lo acabamos de analizar, mis hermanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que, mis amados hermanos, la ley tenía solamente la capacidad de mostrarnos el pecado en nuestra vida, de enseñarnos el estándar de Dios que deberíamos cumplir, pero jamás nos da el poder para cambiar nuestra vida o dejar de pecar, pues la incapacidad de la ley, nuestra propia humanidad, nuestra debilidad, como lo dice el versículo 3a, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eras débil por la carne, la ley no tenía el poder para derrotar el pecado en nosotros. La ley solamente nos muestra los pecadores que somos, pero nos capacita para vencer el pecado en nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado desde el Padre Celestial para condenar el pecado de la carne, para derrotar el pecado con su cuerpo en la cruz del Calvario. Por eso, en el versículo de Romanos 8, capítulo 8, versículo 3b, dice: Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la muerte. Entonces, es por eso que vivir en